Empezamos entonces a repasar títulos del diario nuevodía.com.ar, varias noticias de índole solidaria, también policiales y obviamente de lo político. Y también tengo del ámbito deportivo para compartirte en el comienzo de esta jornada de una más. En principio han lanzado una campaña para que Pablito, un niño de Puerto Deseado, pueda viajar a México y tratarse de una enfermedad poco frecuente que lo aqueja desde hace mucho tiempo. Es un niño muy pequeño, necesita la colaboración de la comunidad para poder llegar justamente a destino y realizar este tratamiento en busca de mejorar su calidad de vida. Su familia lanzó una campaña para reunir fondos e invita a los vecinos de toda la provincia a sumarse con una donación o difundiendo inicialmente esta iniciativa. El alias es Pablito-8, así como lo digo, Pablito-8, y la cuenta es correspondiente a Ana Berenice Espada. Pueden comunicarse también al 297-40, 17-370, 297-40-17-370, buscar la data en el diario nuevodía.com.ar, donde allí está esta nota que lo que busca es difundir esta campaña solidaria para ayudar a un niño de nuestra provincia que tiene una enfermedad poco frecuente, además de parálisis cerebral, y necesita someterse a un tratamiento en México para mejorar su calidad de vida y la de todo su entorno familiar. Estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera ladrarte, lo que no me anda sobrando es la fe. Todo a mi cucharrañando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera cuidarte, ando bloqueado y no puedo hacer pie. No es que no quiera tocarte, ando volteado de nada. Lloro, 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 lloro. Y aprovechando que comencé con estas noticias de índole solidaria, tengo que contarte que en nuestra ciudad también se desarrolla varias campañas solidarias. Por un lado, para ayudar a un hombre que perdió todo en una casa, pero también a una joven de 22 años que se llama Thais de Ding, que nos escribieron, de hecho, sus allegados al celular de la radio. Thais Ding es una joven de 22 años de nuestra ciudad que está dando una batalla contra la leucemia y que además es madre de una niña de 7 años. Se encuentra en este momento internada en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires recibiendo un tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda que padece. Su entorno apela a la solidaridad comunitaria para cubrir los elevados costos de una estricta dieta médica y los insumos diarios que justamente tiene esta joven, cuyo nombre completo es Thais Ayelen Ding, y que tiene 22 años. Hoy, como les digo, se encuentra en tratamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas de esa ciudad. Como tiene una dieta estricta por el tratamiento quimioterápico por un lado, el uso prolongado de fármacos y lo mismo que tienen corticoides, se han desarrollado algunas complicaciones secundarias que generan alteraciones hepáticas, es decir, en el hígado, y diabetes metasteroidea, que son niveles elevados de glucosa en sangre, y por ello que tiene una dieta oncohematológica estricta que está orientada a cuidar su hígado y mantener el control de la glucemia.
por lo que él consume alimentos especiales, suplementos e insumos específicos que de hecho los requiere diariamente y que tienen un costo elevado, por lo cual se ha dispuesto la posibilidad de colaborar con la familia. El alias de Mercado Pago y del banco es sencillo, es Thais.ding o Thais.ding, que es su nombre sencillamente, y justamente su titular es Thais Ayelen Ding. Se agradece cualquier suma y que por pequeña que parezca será una ayuda para la familia y para esta joven de 22 años que pelea por su salud y que se encuentra en una situación complicada, no solamente por ese cuadro de salud, sino por todas las complicaciones que este conlleva. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? Porque hay una movida solidaria también en nuestra ciudad para poder ayudar a un vecino que perdió todo en un incendio, por lo cual se lanzó una colecta solidaria. Luis Alberto Bahamonde es quien lamentablemente tras el incendio de su vivienda perdió todo y ahora deberá reconstruirla. Las pérdidas fueron totales en este incendio que ocurrió en la madrugada del martes en nuestra ciudad, precisamente en la calle Doctor Esteban Maradona, allí en el barrio del Faro. Familiares del damnificado iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos que permitan reconstruir su hogar. Lamentablemente, la casa de mi hermano sufrió un incendio y perdió la totalidad de sus pertenencias. En este momento tan difícil, estamos juntando fondos para ayudarlo a reconstruir y salir adelante. El alias es ayuda.para.lalo, ayuda para Lalo con 2 puntos en el medio, ayuda.para.lalo, y responde justamente al nombre de Luis Alberto Bahamonde. Recordemos que esta vivienda de unos 80 metros cuadrados ubicada sobre la calle Doctor Maradona se siniestró en la madrugada del martes y obligó esto a un trabajo intenso de el cuartel 1 de bomberos y la central de bomberos. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero este incendio que se produjo por un desperfecto en un caloventor lamentablemente consumió toda la vivienda y ahora para reconstruirla deberá empezar un largo camino que tiene en principio la necesidad de juntar el dinero, ¿no? para desarrollar una obra que sabemos que hoy por hoy es bastante más difícil que en otros tiempos. A la política doméstica, porque quien se reportó por estas latitudes es el gobernador Vidal tras un largo periodo en la ciudad de Buenos Aires, donde estuvo en el marco de la exposición rural. Desde el 9 de julio creo incluso ya andaba por aquellas latitudes cuando fue justamente al día o al acto central por el Día de la Independencia. Y ayer reapareció justamente tras o en el marco de los trabajos interministeriales, podríamos decir, que desarrolla en materia de asistencia el gobierno de la provincia tras todo lo que aconteció en nuestra ciudad.
apuntó contra el municipio de Río Gallegos, dijo o habló de indiferencia y llamó a que se hagan cargo. Acompañó el operativo de contingencia interministerial que se desplegó en varios barrios desde el sábado pasado y resaltó la asistencia a familias mientras se trabaja en mitigar las consecuencias de la nieve y el deshielo que provocó inundaciones. Recorrió la jornada de ayer el barrio Bicentenario y también el San Benito, supervisando el operativo de asistencia. Dijo, cuando otros no llegan, el Estado provincial está en el territorio dando respuestas. Nuestra obligación es acompañar a los vecinos y no los vamos a dejar solos. Quiero agradecer a todo el equipo de los distintos organismos del gobierno provincial. Absolutamente todos están trabajando en conjunto, señaló, mientras cuestionó la falta de infraestructura y mantenimiento urbano. Más allá de la crítica, nosotros estamos acá, en territorio, trabajando, hablando con los vecinos y colaborando en todo lo que se puede, dijo Vidal. Lo ideal sería que el municipio se haga cargo de su tarea, de lo que realmente debe hacer, dijo el gobernador Vidal. Como no lo está haciendo, estamos ayudando y colaborando con lo que podemos, destacó el mandatario provincial. Agregó que esta situación no es nueva y afirmó que a su entender esa indiferencia fue y sigue siendo el modelo de gobierno de los 30 años precedentes, sin respuesta y abandono. El momento es delicado, pero no podemos bajar los brazos ni quedarnos de brazos cruzados. Hay que seguir trabajando y si lo podemos hacer en equipo, mucho mejor, dijo Vidal, que ayer anduvo recorriendo Río Gallegos, precisamente los barrios Bicentenario y San Benito. Solo para mi padre, Jorge Quiroz, que me dice hermosa mañana, ¿verdad? Y me manda algo de Huracán, por lo cual debo chequear si es que me está hablando de fútbol, de handball, de hockey sobre patines. ¿O juega hoy Huracán? No sé por qué lo dice, o qué juega por Copa Sudamericana. No juega Copa, no juega ninguna Copa. ¿Y entonces por qué? Porque sí, nomás, se levantó hincha de Huracán y... Sí, porque no juega Huracán. Bueno, un saludo para mi viejo, para los hinchas de Huracán. Juega mañana Huracán, mañana jueves, por la duda, contra el Independiente Rivadavia de Mendoza. Seguimos repasando títulos en esta mañana de miércoles. Hoy al mediodía habrá una concentración de los trabajadores despedidos de Carrefour a las puertas del Ministerio de Trabajo en el marco de un nuevo encuentro que habrá respecto de los despidos que se efectuaron justamente en la sucursal del centro de esta compañía multinacional de supermercado, ¿no? La concentración será este miércoles a las 12 del mediodía en la sede de la cartera de trabajo, donde se realizará una audiencia de conciliación mientras los empleados reclaman su reincorporación y reubicación en el local de la autovía. Lo que pretende justamente y lo que reafirmó en varias ocasiones en diálogo con nosotros el secretario de Trabajo, Javier Aravena, es que no pretenden discutir las indemnizaciones, sino que todas estas personas conserven su fuente laboral. Quiero mirarte, es que aún más viviré viajando, lejos de todo lo
Y así se van reportando de a poquito de nuestros amigos. Saludos para Mariana Ollarzo, que dice: nosotros activando recién esta jornada laboral. También hace un ratito me escribía Ramón, que decía: buen día, Julián, acá firme junto a la radio, saludos y excelente miércoles. El mismo deseo es el nuestro para con ustedes, queridos amigos. Porque nunca la dejes sola, hijo, y ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Es que ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Está bien, es inclusivo el festejo de mi viejo, porque está festejando la victoria de Huracán 1-0 contra River en la primera división femenina. No lo tenía presente, perdón. Salir a ver, es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas y ella solo quiere. Ahora saludo a la redacción de Diario Nuevo Día y también al equipo de redes, que está activo desde tempranito. Le mando un abrazo grande para ambos departamentos de la división diario de esta cooperativa, que es Nuevo Día. Más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Afiliados de la Caja de Servicios Sociales tienen hasta mañana para revisar el padrón electoral e inscribirse o reclamar en caso de que no estén activos para la elección de vocales, que se viene prontamente. Los afiliados, tanto activos como pasivos, tienen tiempo hasta el 30 de julio, hasta mañana, para verificar sus datos y solicitar modificaciones antes del cierre definitivo de los padrones o del padrón para estas elecciones que tendrán lugar el 28 de agosto próximo. Y el organismo señalaron que esta es la última instancia para que los afiliados y afiliadas verifiquen sus datos y constaten que sean correctos, y en caso de detectar errores, reportarlos para que se pueda realizar la corrección correspondiente. Para realizar la consulta, hay un sitio web habilitado que es css.gov.ar/elecciones, dice de hecho un apartado de elecciones 2026, y allí se puede chequear el padrón para constatar que todo esté correctamente. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana de miércoles, donde hay muchos títulos del ámbito local y también de un poquito más allá, que iremos repasando en esta mañana? Tiene también el Diario Nuevo Día hasta ahora varios policiales a los cuales atender, porque, por ejemplo, se busca a una persona, a un vecino de nuestra ciudad, o se agrega la búsqueda de una persona, de un joven, en este caso de 28 años, cuyo nombre es Hugo Ezequiel Chacoma, quien es buscado justamente en nuestra ciudad y por quien se pide la colaboración para dar con su paradero. Mide 1,70 m, con cabello castaño corto, ojos claros, azul, verdes y tez blanca. Tiene 2 tatuajes en la espalda, un yin y yang y una brújula, además de una perforación debajo del labio, aunque al momento de su desaparición no llevaba colocado el arito, según indica justamente el parte.
Vestía un camperón gris liso con capucha, remera negra, jogging negro, zapatillas grises con plataforma blanca e interior de color naranja y llevaba una mochila negra. Ante cualquier novedad que pueda ser aportada o reportada, comunicarse al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana para poder aportar y ayudar en la búsqueda de este vecino nuestro. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar. Y bueno, hay acusaciones cruzadas o una denuncia en realidad de APEL, el gremio que representa a los legislativos en nuestra provincia y en la Cámara de Diputados particularmente. Desde la Asociación de Personal de Empleados Legislativos cuestionaron la decisión de la presidencia de la Cámara de Diputados de trasladar trabajadores a un anexo ubicado en la calle Pellegrini 175. Esa situación lleva o fue comunicada a través de redes sociales por el propio sindicato y lleva la firma de su flamante secretario general David Catriguala. El gremio rechazó las notificaciones enviadas a sus empleados o a los trabajadores de la legislatura provincial, que son de planta permanente, y denunció que carecen de respaldo administrativo y aseguró que el verdadero problema de espacio responde al crecimiento de la estructura política, es decir, a los cargos dentro del poder legislativo. La patronal intenta justificar esta medida bajo el pretexto de una supuesta aglomeración de personal y la búsqueda de mejorar las calidades laborales, una falacia insostenible y una falta de respeto absoluta a la inteligencia de los trabajadores legislativos. La superpoblación y el colapso de las oficinas no nacen de los trabajadores de carrera, sino de la desmedida e injustificada proliferación de cargos políticos y estructuras jerárquicas superfluas que responden al manejo discrecional de la presidencia, señaló el comunicado, que concluyó advirtiendo que continuarán firmes y unidos defendiendo los puestos laborales y la dignidad de la labor legislativa. Ante lo que señalan un ataque de alguna manera por parte de la conducción. Existe una distancia manifiesta ya expresada incluso desde la conclusión del acto electoral dentro del gremio. Digamos que hasta aquí no había, digamos, una representación activa del gremio o hasta la asunción de esta nueva conducción. Más bien podríamos decir que la anterior conducción estaba haciendo la plancha o tenía algún acuerdo de paz, si se quiere, para con la presidencia de la Cámara. De hecho, Catriguala cuando asumió señaló que no era reconocido, no pretendían reconocerlo de la conducción de la Cámara y ahora, bueno, ya no quedó otra. Pero en este caso denuncian este hostigamiento de alguna manera por parte de la conducción de la Cámara de Diputados, que justamente Fabián Leguizamón se expresó y negó persecución laboral, defendió además la reorganización administrativa. De la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados aclararon o salieron al cruce de lo expresado por Catriguala y el gremio APEL, señalando que los trabajadores legislativos y quienes justamente desarrollan sus tareas allí no están siendo perseguidos, sino que los movimientos o el reacomodo tiene que ver con una evidente o una intención, de reorganizar el ámbito de trabajo. Las afirmaciones expresadas por APEL son falsas, malintencionadas y responden a una evidente utilización política de una medida estrictamente administrativa y organizativa, dijo Leguizamón. Desde la institución remarcaron que la medida no afecta la estabilidad laboral, la situación de revista, la remuneración, la carga horaria, la antigüedad, las funciones esenciales, el régimen de licencia ni los derechos
previsionales. No existe el supuesto confinamiento, desplazamiento arbitrario ni desmembramiento denunciado por APEL. Se trata de una decisión fundada en necesidades concretas de organización, distribución de espacios, seguridad, funcionamiento operativo y mejora de las condiciones laborales, señaló el comunicado que, bueno, hizo hincapié en que hay operaciones políticas disfrazadas de reclamos sindicales y que justamente tienen un trasfondo político partidario. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos espera un poco. Nos encandila con lo que está por venir. Saludos para David, que se reporta por YouTube. ¿Se estaba escuchando saturado? Sí, disculpen, pero no lo estaba pudiendo chequear en vivo. Gracias por el aviso. ¿De dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, enloquecer de alguien que te está buscando. Se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo un poco. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario. Un gran saludo para mi amigo Dieguito, que está escuchando desde vaya a saber dónde y siempre está firme al pie del cañón. También para Daniel, que ya se reporta, que me decía que no se estaba escuchando la radio. Creo que online ya está todo resuelto eso. Por YouTube se escuchaba saturado, creo que ahora estamos ok. Así que podemos seguir con los títulos y con todas las verdades que tengo para decir en esta mañana. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? Histórico lo conseguido, lo logrado por Héctor Laraña Almonacid, que confirmó que llega a una de las firmas más importantes del mundo de los espectáculos de combate, de las artes marciales mixtas. Laraña Almonacid es un luchador de nuestra ciudad que viene hace tiempo buscando poder pasar a las grandes ligas y en las últimas horas se confirmó que estará participando, que logró firmar un contrato con la firma One Championship, que es una firma que fundamentalmente, digamos, apunta al mundo asiático o a Oriente, que es una especie de UFC, pero que sobre todo justamente se desarrolla y tiene competidores de aquella parte del mundo. Sin embargo, es una de las más históricas, junto con la UFC, por los años que tiene y por también
el desarrollo del espectáculo en sí. Y es el primer argentino que estará en el roster, o el único argentino que estará en el roster de luchadores de esta organización, además del único patagónico y primer santacruceño que llega a esta firma. Su debut será en los primeros días de septiembre, el 4 de septiembre próximo, en un lugar mítico también para las artes marciales, como lo es el Estadio Lumpini de Bangkok en Tailandia, que es la cuna del Muay Thai, que es una de las disciplinas que hacen justamente a las artes marciales mixtas. Y el representante de Río Gallegos llega desde el barrio Evita a las grandes ligas para seguir desarrollando su carrera con el objetivo de ascender y llevar a lo más alto a Río Gallegos y a Santa Cruz. Lo que quiero es que pises sin el suelo. Y busco. Ayer tuvimos una interesante charla con el doctor Alejandro Schweizer del CONICET y de la UNPA, que habló respecto de la ley de tierras y la modificación mediante esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El gobierno actual lo que quiere es liberar directamente, no hay límite, cualquiera que quiera comprar, compra, dijo en alguna de sus afirmaciones. No estamos hablando solamente de tierra, estamos hablando de agua, glaciares, energía, pesca y todos los recursos asociados al territorio, dijo el investigador, que además habló del impacto que esto podría tener en Santa Cruz y el peligro respecto de la soberanía, puntualmente, ante la liberación que pretende hacer el gobierno nacional mediante este proyecto de las tierras para que las compre al mejor postor. Noticiero sin novedad, el infierno que pide más, y una calle llamada agresividad, y tu amada llamándote a descansar. Mil palabras y nunca hablar, los deseos sin realizar, donde habrá un helicóptero para mí, donde habrá un submarino para seguir. El dinero de hoy no te sirve, no importa, no lo verás. Solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. Caballeros de mencionar sus hogares de envidiar. Yo quisiera ser ave para volar. Yo quisiera ser dueño de un poco más, donde habrá un helicóptero para mí, donde habrá un submarino para seguir, para seguir. El dinero de hoy no te sirve, no importa. Solo me quedas vos. El consuelo es poderte abrazar. El dinero de hoy no te sirve, no importa.
En orden de noticias policiales, hay que hablar de Caleta Olivia, donde se produjeron 5 allanamientos y hubo 2 detenidos tras un operativo policial que desarrolló justamente la policía de Santa Cruz en distintos barrios de esa ciudad. La investigación se da por el violento episodio que ocurrió hace algunos días atrás en el barrio 17 de octubre, que terminó con un hombre de 32 años detenido por una causa por amenazas con arma de fuego y se secuestró un revólver calibre 32. 2 detenidos tiene esta causa con estos procedimientos que se dieron ayer justamente en los barrios Altos del Golfo, Barrio Jardín, en 2 domicilios y 2 viviendas también del barrio 17 de octubre. La investigación continúa para tratar de establecer qué es lo que aconteció justamente en el barrio 17 de octubre días atrás por un hecho violento que se registró justamente en ese barrio y que ahora tiene a 2 detenidos tras 5 allanamientos que se produjeron en la jornada de ayer en Caleta Olivia. Y tengo 2 más policiales para contarte antes de ir a un bloquecito musical. Así nos tomamos, nos preparamos un café y repuntamos un poco esta mañana. Disparó al aire en una plaza, lo filmaron en el festejo por Argentina y tras allanamientos detuvieron a este muchacho que, bueno, hizo que se moviera bastante la DDI de Pico Truncado, que en la jornada de ayer realizó 3 allanamientos por esta investigación que se inició tras la viralización de un video en el que un hombre exhibía un arma de fuego durante los festejos de la victoria de la selección argentina ante Suiza, y no me imagino si salimos campeones, y realizó disparos justamente, se le secuestró una pistola, municiones, y el hombre quedó vinculado a la causa por este hecho realmente preocupante, porque obviamente estas instancias y estos eventos convocan a muchos vecinos y vecinas en los centros de las ciudades para festejar y que un energúmeno, un adaptado, realice disparos al aire con la presencia de familias, de niños menores de edad, es realmente un peligro. Una situación muy rara también tuvo lugar en Pico Truncado, donde un joven de 26 años sufrió un disparo en una pierna tras un presunto intento de robo en el centro de esa ciudad. El agresor escapó y la justicia investiga el hecho porque no ha quedado del todo claro cómo fueron las circunstancias. Según relató la propia víctima, había acordado encontrarse con otro hombre quien habría intentado quitarle el celular y dinero en efectivo. Al resistirse, el sospechoso sacó un arma de fuego y le efectuó un disparo antes de escapar. Esto sucedió en la calle 9 de julio al 300 a las 4:30 de la tarde, a pocos metros de la Plaza San Martín de Pico Truncado. Y según el testimonio del herido, el encuentro había sido pactado previamente con un hombre al que identificó como Elías, aunque no trascendieron los motivos de ese encuentro, de esa reunión. Según la versión brindada por la víctima, el sospechoso intentó robarle el teléfono celular y dinero en efectivo y ante la resistencia del joven sacó un arma de fuego calibre 22, se presume, y le disparó en dirección al cuerpo, impactando en su pierna izquierda a la altura del cuádriceps. Tras el ataque, el agresor escapó del lugar mientras el joven quedó herido, tendido en la vía pública, y ahora todo esto es materia de investigación de la DDI y de la justicia con asiento en Pico Truncado.
Antes de irme a una pausa musical y luego continuar con títulos, le agradezco a mi padre que me reporta que hoy 29 de julio se celebra el Día de la Cultura Nacional en Argentina. No lo tenía verdaderamente, pero tiene que ver con el fallecimiento de Ricardo Rojas en 1957 y desde 1982 se homenajea al escritor, político e historiador que dedicó su vida por un lado al teatro y la literatura nacional, fue dramaturgo, nació en Tucumán y fue el creador de la primera cátedra de literatura de la UBA, además de uno de los críticos académicos que intervino en la recuperación del Martín Fierro, un libro que en esa época era considerado de baja categoría. Además, en su vida y en su obra escribió la historia de la literatura argentina y expresa allí que la argentinidad está constituida por un territorio, por un pueblo, por un estado, por un idioma, por un ideal que tiende a definirse cada día mejor. Ahora mismo, con esas breves páginas, estamos tratando de definirlo, decía en su libro La historia de la literatura argentina. Fue, de hecho, entre muchísimos cargos que ocupó, embajador en Perú y dejó un gran legado en la cultura y en la identidad argentina. Lo decía, fue establecido este día como Día de la Cultura Argentina en 1982. Y se conmemora justamente en honor a la memoria de Ricardo Rojas. Cuando veo el perfume en tus ojos y mi boca te besa la piel. Podés escribirme al 2966 51 60 51, el número de la radio. Te dejo con un temazo de Don Osvaldo que se llama Suerte, que es uno de mis motores de vida. Es un gran tema, es una hermosa canción y te la comparto a vos para que comiences con todo la mañana de este miércoles. Cantan las sirenas del mar de Galicia y Portugal. Bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Por la torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la cosa anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida mientras pienso cómo llegué acá. Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo o el castigo por no saber escapar. Te sigo buscando como enfermo al remedio, como comienzo al final. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Suena Don Osvaldo, lo llevo tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón. En la buena fortuna, más atento que nunca. En la mala de que estás hecho aprenderás. Si la foto es en la buena, salir todos buscan en la mala.
como mucho vos y dos más. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Verte y festejar también, y aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Para el pobre en esta parte del mundo, la suerte de nacer y si no robas ni vendes, hasta la muerte correr. El trabajo para el pobre en esta parte del mundo, la suerte de nacer y si no robas ni vendes, hasta la muerte correr. Cantan las sirenas por la torre 5, bajan como estrellas. Estás en Buenos Días Malvinas, en el comienzo de una jornada más, en este miércoles, junto a vos. Podés escribirme al 2966 51 60 51, el número de la radio al que te pido que te reportes. Ya saludé a la banda de todas las mañanas, a Mariana, a Ramón, a Dani, a Cristian, a Pau, a Vero, a Mari, que seguramente anda por allí si es que está despierta. Y a todos los amigos, a Piki seguramente está por allí, aunque no me mande mensajes, a Dieguito le mando un abrazo grande, también a David que se reportaba allí por YouTube. Tenemos algunos títulos más para ir repasando del ámbito nacional, pero mientras termino de batir mi café, lo dejo con un poquito más de buena música en el aire de Radio Nuevo Día. Hemos tenido de todo hasta aquí. Y ahora citamos a la renga. Que lo acepte como es, que por eso la religión, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel, que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar. A vos, que no llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Yo ya vivo en el palacio de la risa y el dolor, y te hago señas porque yo te estoy mirando y no tenés dónde ir. Te voy a decir que estabas solo porque nunca te encontré, porque yo también he pesado a la muerte con
labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le fue el riesgo fiel y ha tratado sin razón de poderme convencer que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso me eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar. A vos, que lo llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por el gol. El gol. Que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le fue el riesgo fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer, que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso la eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. El que te ha sabido desbocar. A vos, que lo llevas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error. Error. Estos Buenos Días Malvinas en el comienzo de una nueva jornada. Este es miércoles 29 de julio en la República Argentina y en Río Gallegos particularmente a esta hora actualizamos los datos del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura actual es de 4 décimas de grado bajo cero, la sensación térmica de 6 grados bajo cero. El cielo se presenta cubierto a esta hora, que ya poco a poco, ayer lo decía Sandro Díaz en la tarde de la radio, me da buen ánimo que poquito a poquito empieza a amanecer cada vez más temprano. De a poquito vamos volviendo a las muchas horas de luz que no solo necesitamos, sino que queremos. De hecho, ayer, a pesar del frío, el sol invitaba a caminar un rato y lo pude ver en el centro como, bueno, la gente disfrutaba del sol un ratito, aunque sea. Títulos nacionales para seguir repasando. Tras la visita que tuvo, incluso recorrida por vaca muerta, de la titular del Fondo Monetario Internacional, estoy hablando de Kristalina Georgieva, se fue hasta Neuquén junto con Luis Caputo y Horacio Marín. Hubo foto con dedito, con pulgar para arriba, y la titular del principal acreedor del Estado argentino recorrió el principal yacimiento hidrocarburífero y de gas de nuestro país. Una de las promesas no solamente de este presente inmediato, sino a futuro respecto de lo que representará en materia de dólares para Argentina. Y allí los muchachos estuvieron muy contentos de mostrarle y contarle a Georgieva lo lindo de nuestros recursos naturales y lo jugoso de ellos. Acá con esto te vamos a pagar, básicamente le dijeron. No sé si se expresó esa frase como tal, pero le hago una síntesis. Le dijeron, de acá van a salir los dólares con los que te vamos a pagar lo que nos prestaste y los intereses también, porque no es que se paga solo lo que nos prestaron. Y ahí estuvo muy contento, muy sonriente Toto Caputo, que no solamente es el hacedor de esta enorme deuda que tiene el Estado Nacional,
sino que también es ahora el que le da la recorrida y le muestra a los acreedores desde dónde van a salir los dólares, que no van a ser para los argentinos, que va a ser para Georgieva y compañía. Y que a veces, tal vez, de estar solo es mejor, y que el cielo no se llega nunca de a dos. No, 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 no. Además, el gobierno nacional aprobó un nuevo RIGI por 709 millones de dólares para la producción de litio en Catamarca. En este caso, el proyecto Salar Tres Quebradas proyecta producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, generando más de 4.000 puestos de trabajo. Y el Ministerio de Economía ya dio su visto bueno y la rúbrica para que este proyecto de la empresa LIEX, Sociedad Anónima, pueda tener lugar allí en el municipio de Fiambalá, en el yacimiento, si se quiere, Salar Tres Quebradas, en Catamarca. Se estima que esta iniciativa pueda generar 4.406 puestos de trabajo. Con ese nivel de detalle, con esa especificidad, se lo caracteriza. 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación. Además, se estima que ingresarán divisas mediante exportaciones por alrededor de 400 millones de dólares anuales. Y indican que el yacimiento cuenta con recursos para sostener al menos casi 2 décadas de producción efectiva, 19 años de producción efectiva, así que el gobierno celebra una nueva inversión en términos de minería en este caso, y particularmente de minería de litio. Que siempre has transitado por los senderos del amor y ahora estás aquí cuidando que esa flor nunca deje de crecer. Y 1000 amigos esperando en el jardín y 1000 estrellas anunciando la manera más exacta de ver, más exacta de ser, tan exacta como vos. Además, el gobierno vuelve al mercado porque debe afrontar vencimientos por 8,5 billones de pesos y busca captar más dólares. De hecho, en la jornada de ayer se presentó el menú de las ofertas para la segunda licitación del mes de letras y bonos capitalizables en pesos y vinculados al dólar. El objetivo del equipo económico es doble: testear el apetito del mercado por este nuevo instrumento, un bono que se llama TMB corta E8, y al mismo tiempo extender el perfil de vencimiento de la deuda en pesos más allá de las elecciones presidenciales de 2027, reduciendo el riesgo de concentración de pagos, señalaron desde el portfolio personal de inversiones en su informe matutino. Por lo cual, Economía sigue de alguna manera interviniendo, sobre todo pensando en los vencimientos de deuda que deben corresponderse. También en términos de noticias nacionales, hay que decir, y particularmente de lo político, que
Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará su condena a la ONU y hablará de proscripción política. La expresidenta sostiene que la condena que la inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales y defendió su inocencia. En una columna publicada de manera simultánea en varios medios internacionales, anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU al considerar que la condena que la inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales. El artículo fue difundido por diarios como El País de España y Liberación de Francia en paralelo. Además, una conferencia de prensa encabezada por su equipo de abogados oficializó la presentación de una comunicación individual ante la ONU con sede en Ginebra. Este comité, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, deberá analizar inicialmente la admisibilidad de la presentación. Si considera que reúne los requisitos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso. Según el texto de la expresidenta, ella sostiene que cuando el Poder Judicial deja de cumplir su función de garante de derechos y pasa a intervenir en la competencia política, se produce un deterioro en la calidad democrática. No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, dijo, y calificó la inhabilitación perpetua impuesta como una proscripción, resaltando que la condena afecta a la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia en Argentina. También incluyó en un fragmento de su texto aquel atentado sufrido en septiembre, el 1 de septiembre de 2022, que, según dice, fue un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo su vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática. Así que volvió Cristina con un artículo publicado en medios tanto de Francia como de España y con el aviso de que recurrirá a la ONU para que éste pueda analizar su caso y expedirse respecto de si hay proscripción, de si hay vulneración de derechos o si la condena finalmente es justa de alguna manera. Así que continúa haciendo noticia la expresidenta, en este caso, en la mañana de hoy. Habló respecto de su condición de presa o privada de su libertad. Buenos días, niña. O condenada, dirán algunos. Estoy hace solo 2 días aquí. Estaba por irme a Mahuaca y sin querer te vi. Buenos días, niña de Tilcara. Veo que te gusta mi guitarra. Déjame tocar para vos. Hace rato no siento esta sensación. La última vez que la recuerdo, estuve 8 años viviendo con mi exmujer. Buenas tardes, niña de Tilcara. Esto es algo que no puedo creer. Con los pies en el río, frente a la quebrada, vos cerca mío. El sol está justo y el mate también. Pero estoy confundido. No sé qué debo hacer. Tengo un grupo en Buenos Aires con amigos. Tengo que volver. Debería volver. Pero
Todo esto es perfecto. Esto es perfecto. Es perfecto. Buenas noches, niña de Tilcara. No sé si esta noche podré dormir. A pesar de tomar 3 clonazepam, no puedo dejar de pensar. Y una interesante nota que ayer, al menos yo vi en Radio Con Voz, en el programa de Ernesto Tenenbaum, con justamente de este periodista y su equipo, con Juan Grabois, quien es diputado nacional, por algo que llamó mucho la atención en el último tiempo, y es que justamente Grabois se reunió con Peter Thiel en Argentina, el empresario que está llamado a ser, y que de hecho es uno de los magnates con mayor influencia en el ámbito de la política, con una filosofía propia y una perspectiva a futuro respecto de la humanidad, básicamente, bastante particular, bastante deshumanizante también. Y que, bueno, básicamente cree que el Estado es un freno para el desarrollo de las sociedades, para ponerlo en términos sencillos. Fue criticado, fue señalado Grabois por esta reunión, pero aclaró que se reunió con Peter Thiel no por intereses comunes, sino para conocer y entender qué es lo que este hombre piensa y también, obviamente, sobre todo, qué pretende hacer en Argentina, donde ya se compró su casa, donde sigue de cerca muchas dinámicas de la política doméstica. Y sabemos que Grabois no solamente fue un dirigente cercano al Papa Francisco o a Jorge Bergoglio, sino que también lo sigue siendo respecto del actual Papa León XIV. Yo sigo muy vinculado con el trabajo de Francisco y ahora con el de León XIV, perdón, en el Vaticano. Fueron ellos quienes gestionaron la reunión, la gente de León, del Papa, digamos, allegados al Papa en Argentina, y señalaron que justamente la reunión era para conocer y saber qué piensa básicamente Peter Thiel respecto de distintas cuestiones del presente. Dijo que para él era importante saber qué dice su opositor, su adversario político, por un lado sobre la encíclica papal recientemente publicada, que pretende orientar a la humanidad en la fe, la moral y en distintos temas sociales como el trabajo y la inteligencia artificial particularmente. Aseguró Grabois que la encíclica es un documento que marca una ruptura muy fuerte de la Iglesia con estos espacios de empresarios que tienen un enfoque aceleracionista, desregulador y transhumanista. El Papa León plantea que estas ideas de estos magnates de Silicon Valley van en contra del bien común, de la justicia social y los principios básicos de la doctrina social cristiana. Por eso hay que enfrentarlo, dijo, ralentizarlo y regularlo. Hay que comprender que este debate y lo que está pasando es lo más importante en este momento histórico. Perderse la oportunidad, si la tenés, de interactuar con el principal intelectual orgánico y además miembro de la élite de Silicon Valley es una estupidez astronómica, dijo Juan Grabois respecto de la reunión con Thiel. Señaló que esta reunión fue de carácter privado y que transcurrió o que sucedió en junio pasado, que duró más de 3 horas y se llevó a cabo en la mansión de Peter Thiel allí en Barrio Parque, en una zona muy exclusiva de la ciudad de Buenos Aires. Según trascendió y contó el propio Grabois, discutieron sobre el futuro del capitalismo, la inteligencia artificial y las diferentes visiones que ambas partes mantienen sobre el bien común y la regulación de los medios de producción avanzados, dijo Grabois, resaltando que está totalmente en las antípodas de este hombre, pero que la reunión le sirvió para, de alguna manera,
tener en claro hacia dónde va este tipo y qué es lo que pretende también de la Argentina, ¿no? En tiempos donde, bueno, antes del debate se juzga, se prejuzga, se asume una posición y el debate no termina existiendo o el intercambio de ideas. Así sea con un adversario político, es interesante que estas situaciones se den porque quiere decir que de alguna manera hay algún dirigente dentro del amplio espectro de dirigentes de nuestro país que no le escapa al ejercicio del debate y que pretende conocer a quienes, bueno, pretenden quedarse con parte de nuestra Argentina, básicamente. Estos Buenos Días Malvinas en el comienzo de una nueva jornada. Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Tengo algunos títulos internacionales para repasar antes de empezar a despedirme de esta propuesta. Así que vamos con los títulos internacionales. Piensa lo que soy, tan solo un hombre, y que cometo errores como los demás, y que sin pensarlo he mentido, y que de barro son mis pies, soy un ídolo vencido. Mírame, mírame, soy solo un hombre, eso soy. Sé que estaba en pos, allá muy alto, y que tan solo ruinas quedan de ese altar. Tan solo me basta un error, y déjame enseñarte que eres más que la piel de mi cuerpo. Mírame, mírame, soy solo un hombre, eso soy. Y en términos de noticias internacionales hay que decir que en Japón se registró un terremoto mortal de 7,1 en la escala de Richter y él mismo produjo un saldo de 12 muertos y 6 personas que sufrieron paros cardiorrespiratorios. El epicentro del sismo fue la ciudad de Kumamoto y allí se registraron 12 muertes confirmadas,
tras el potente terremoto que ocurrió justamente al sudoeste de Japón. 6 personas permanecen internadas por paros cardíacos sufridos, según informaron medios locales, respecto de la conclusión o de los primeros datos que arrojó este fenómeno registrado a las 4 de la tarde, hora local. Las autoridades de la prefectura indicaron que el saldo preliminar, del terremoto de magnitud de 7,1 también se incluyeron 62 personas heridas y al menos 4 desaparecidos, según la cadena de medios pública NHK. Continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas afectadas y las autoridades continúan evaluando la magnitud total de los daños materiales, al igual que las pérdidas humanas. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro. Irán lanzó misiles contra fuerzas de Estados Unidos en Medio Oriente en otro intento de ataque sorpresa. Esto sucedió o fue informado por el Comando Central estadounidense, que informó que todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito. Lo describió como un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas desplegadas en Medio Oriente. Y a través de su cuenta en X o Twitter, el ejército indicó que en la jornada de ayer, martes, las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas de Estados Unidos con base en Medio Oriente. Señalaron que todos los misiles fueron interceptados con éxito y que las fuerzas de Estados Unidos permanecen en alerta y con un alto estado de preparación. Según la CNN, Irán habría lanzado 4 misiles balísticos que, como confirmó justamente el Comando Central estadounidense, habrían sido interceptados. Más de 100 años. Soy un extraño en el submundo en el que vivo. El otro yo que se me ha ido. No da cantar que la tengo reclara. Por excelencia lo simple es distinguido. Este futuro, lo que pensé no fue. Además, Irán y Ucrania aseguraron que no habrá una escalada tras el ataque de Ucrania a un buque iraní que denunció Ucrania. Había sido o lo hizo porque ese buque llevaría cargamento o armamento ruso hacia Medio Oriente. El ataque de Ucrania del sábado pasado contra un buque comercial iraní, señalaron, no fue intencionado. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, informó que intercambió con su par ucraniano, Andriy Sybiha, y le aseguró que el ataque del pasado sábado no fue intencionado y que Ucrania no busca una escalada. Irán tampoco busca una escalada, aunque dejó claro que cualquier ataque contra nuestros ciudadanos o intereses es inaceptable, dijo Araghchi, y señaló que debe haber una indemnización por parte de Ucrania ante las pérdidas. Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque, tal lo anuncié ayer, se reunieron Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Washington. Y Netanyahu dijo que fue una de las mejores conversaciones mantenidas la que tuvo con Trump. El premier israelí publicó una serie de fotos de él, Trump, J.D. Vance, el presidente norteamericano, Marco Rubio, Pete Hegseth y un enviado especial llamado Steve Witkoff
en el despacho del Salón Oval. Fue una conversación de pleno compañerismo, de apoyo mutuo, con entendimiento del objetivo compartido de asegurar que Irán no tendrá armas nucleares y también otros objetivos, dijo Netanyahu en un video difundido por redes sociales. El primer ministro y el presidente mantuvieron un excelente y exhaustivo debate sobre los temas claves del momento, principalmente Irán. Los líderes reafirmaron su firme compromiso de garantizar que Irán nunca poseerá armas nucleares, señaló el comunicado tras la reunión que tuvieron justamente los mandatarios de Estados Unidos y el premier israelí. Un gran abrazo para Claudio Pérez, que acabo de ver que comentó en YouTube. Le mando un enorme abrazo, y por su intermediación, o mediante él, a Gastón también. Hágale llegar el saludo a Gastón. Un abrazo grande, Claudio, querido, que siempre, que me lo cruzo en la carnicería, en la panadería, en la carpintería. Mentira, no voy a la carpintería, pero me lo cruzo por la ciudad y siempre tiene palabras elogiosas, no solamente para este programa, sino para Radio Nuevo Día. Así que le agradecemos por acompañarnos hace tantos años o por elegirnos para acompañarlo. Por último, en términos de noticias internacionales, hay que decir que hay una movida llamativa en Nueva York. Está sucediendo. Hay gente que dirá, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de el resto del mundo? Y porque sabemos que todo lo que sucede en el resto del mundo está a la vuelta de la esquina en Argentina. Y comprender el mundo en el que estamos también es comprender un poco dónde estamos parados, ¿no? Se juntaron ya 35.000 firmas para impedir que el intendente de Nueva York, Zoran Mamdani, vaya al acto del 11 de septiembre en conmemoración al atentado a las Torres Gemelas, ¿no? El alcalde de Nueva York es de origen musulmán y de alguna manera está siendo señalado por las familias de las víctimas, justamente por su origen o por su credo, ¿no? Por su religión. 35.000 personas, en su mayoría familiares de víctimas del atentado del 11 de diciembre de 2001, firmaron una petición para impedir que el alcalde Zoran Mamdani participe del homenaje a las víctimas que se desarrollará justamente allí en el Ground Zero tras cumplirse 25 años ya del ataque a las Torres Gemelas. La iniciativa, que en este caso fue presentada por Giovanni Galante, que es vecino de Nueva York y perdió su esposa en los ataques del 11 de septiembre de 2001, desarrolló una petición mediante la plataforma change.org y en el texto que presenta la iniciativa dice: este aniversario es un momento de un recuerdo basado en valores estadounidenses compartidos, respeto por las víctimas, reconocimiento de la gravedad de los ataques y un claro rechazo a las ideologías que contribuyeron a dicha violencia. Le pidió a los organizadores además que mediten si la presencia de Mamdani es necesaria y se alinea con la intención de la ceremonia y las expectativas de las familias afectadas. Así que la intención de al menos parte de la comunidad neoyorquina es que su alcalde no esté en el aniversario 25 del atentado de las Torres Gemelas. Todo es azul, las noches no son frías y no pasa el tiempo. La gente es buena, las casas son iguales. Saludo a un tipo que jamás lo vi ni volveré a ver, pero se extraña saber
Ya está Leandro Dolan en los estudios de Radio Nuevo Día y yo sé que es lo que ustedes quieren, ¿eh? Escuchar a Leandro Dolan y sus análisis y la data que trae y los audios que les comparte. Yo sé que ustedes quieren escuchar a Rodrigo Arredondo y la comida que les regala con consignas día a día. Yo sé que ustedes quieren a Héctor Mancilla y sus sacotes al margen, siempre desubicados, ¿no? Los sacotes de Héctor Mancilla, pero graciosos, que es lo que importa en este caso. Y ya comienza, en breve, arriba el día. Son las 9:30 de la mañana de este miércoles 29 de julio. Y de esta manera va concluyendo Buenos Días Malvinas de esta jornada. Mi nombre es Julián Quirós y como cada mañana para mí es un placer acompañarte y un honor que elijas Radio Nuevo Día para comenzar tus jornadas. A todos los que están siempre, muchas gracias. A los que no mandan mensajes, pero siempre están también, un saludo y el deseo de un buen miércoles. A esta hora, la temperatura es de 4 décimas de grado bajo cero y la sensación térmica de 5 grados 8 bajo cero. El cielo se presenta mayormente nublado y el viento sopla del oeste a 21 kilómetros por hora. La máxima es de 0 grados, así que no te hagas los rulos con armar la pelo pincho, con jugar al carnaval en la vereda, porque no está para eso verdaderamente. Está para abrigarse, prepararse un buen café, un té, un chocolate, lo que sea que desayunes, un buen mate cocido, ¿por qué no? Y escuchar Arriba al Día, que sigue manteniéndote informado como cada jornada en la mañana de Radio Nuevo Día. Yo me voy, pero se quedan en las mejores manos que podrían quedarse. Los dejo con mis queridos compañeros de Arriba al Día y yo me voy a la calle, que también tengo mucho por contarte. Te dejo con una hermosa canción de La Sole y enseguida vienen los pibes a continuar con la mañana. Cuídate mucho, nos reencontramos mañana pasada las 7:30 de la mañana. Te mando un abrazo grande, chau. Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillo. Cantarán el joven cauce de los ríos de mis hijos.